Muy bien, chicos, ahora que ya hemos visto la presentación de nuestra sesión, vamos a ver cómo es que va a cambiar la vida de los europeos después de este periodo llamado la Ilustración, ¿sí? Como siempre, recordarles los periodos de la historia o las edades de la historia. Son la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la moderna y la edad contemporánea. ¿Sí? No nos debemos olvidar y esto debe quedar bien claro en nosotros, ¿sí? Recordando, a ver, la Ilustración, habíamos dicho en la clase pasada que es ese periodo en el cual el hombre va a utilizar aquello que le era innato, la razón. ¿Se acuerdan de Immanuel Kant? Kant, que decía que el hombre no necesita tutores, el hombre debe pensar, razonar, que no lo ha hecho por pereza o bien porque ha estado forzado a hacerlo, a obedecer, ¿no? Pues bien, veamos algunos aspectos del pensamiento ilustrado, recordando. En cuanto a la sociedad, el pensamiento ilustrado sostiene lo siguiente, que el hombre, como cualquier otro animal, son iguales entre sí. Mira, qué idea tan revolucionaria. En cuanto a la sociedad también, todo hombre es bueno por naturaleza en el momento de nacer. Es la sociedad quien la corrompe. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del libro de Voltaire y cómo él decía que todos nacemos libres, pero que nos hallamos entre cadenas? ¿Sí? En política, el gobierno de una sociedad debe estar encaminado al bien común de los ciudadanos. El gobierno para el bien común. Estos hombres que los hombres deben saber cómo gobernarse. Luego, la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, son requisitos para aplicar leyes justas en la sociedad. Acuérdate, esas ideas eran del pensador francés Montesquieu. En religión hay crítica a las supersticiones, crítica también a la Iglesia Católica y aparición del deísmo o religión natural, es decir, que las personas pueden creer en Dios sin necesidad de afiliarse a la Iglesia, ¿no? Se revela el hombre frente a las creencias que antes se le había impuesto. En cuanto a las reformas ilustradas, estos van a ser los cambios que varios países van a asumir, chicos. Miren. Por ejemplo, en administración se fomenta la centralización y la uniformidad de las instituciones. Quiere decir que las instituciones estén en manos de personas especializadas, que sepan de administración. En economía se va a liberar la propiedad, ya vamos a ver ahorita por qué idea se va a aplicar. La libertad de comercio, se impulsa la colonización de nuevas tierras, llegar a otros lugares, se fomenta la industria, pero para fomentar la industria necesitamos fomentar también antes la educación. Justicia, se redactan nuevas leyes, se suprime la tortura, se limita la pena de muerte. En educación, ¿cómo llega a Europa en el periodo de la Ilustración? Acuérdate, siglo XVIII, 1700. Se amplía la educación hacia las clases populares. Luego, se apoya la investigación, se fundan sociedades científicas. Todo aquello que durante un periodo anterior en la historia, en la Edad Media, era visto como brujería, por ejemplo, porque toda la ciencia era vista como algo negativo, algo digno de castigarse, ¿sí? Ahora no, ahora se va a dar apertura a las investigaciones, a la ciencia, a la innovación, a la tecnología, y en religión se va a dar tolerancia religiosa. Por ejemplo, van a haber grupos que van a criticar a la Iglesia y que se van a separar de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en Alemania van a surgir los protestantes, que van a tener a su líder Martín Lutero. Se separan y van a tener tolerancia religiosa. En Francia también van a aparecer un grupo de personas que van a estar en contra de la Iglesia Católica y van a querer formar su propia religión. Los calvinistas también van a tener tolerancia. Va a haber también mayor control del Estado a la religión católica, ¿sí? Se quiere controlar a la Iglesia Católica. En cuanto a la economía, también hay cambios, ¿sí? Aquí hay 3 teorías económicas que se van a practicar en Europa. Miren ustedes cómo van evolucionando, cómo van cambiando, ¿ah? Primero se aplica el mercantilismo hasta mediados del siglo XVIII, es decir, hasta 1750 se aplica esta forma de pensamiento económico, que es el mercantilismo. Pero del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII en adelante, se van a practicar otras 2. De esas 2, que son fisiocracia y liberalismo, vamos a ver que una se practica hasta el día de hoy. ¿Qué cosa dice el mercantilismo como doctrina económica? Que es una forma en la que el Estado va a manejar su economía. Es muy importante
importante que los estados tengan una orientación económica, porque esto decide cómo el estado va a generar riqueza, qué actividades hace para generar riqueza, y la riqueza hace que el pueblo que viva en buenas condiciones o no, o que tenga calidad de vida. Veamos, el mercantilismo era defendido por Colbert. ¿Y qué cosa dice el mercantilismo? Dice que la riqueza de un país está en la mayor tenencia de oro y plata, en también tener menos importaciones, es decir, compra menos del exterior, pero eso sí, vende tus productos al exterior. ¿Qué cosa dice la fisiocracia de Quesnay? Dice que la riqueza de una sociedad está en la agricultura. Hay que generar más propietarios, que hayan más agricultores, porque ellos generan riqueza. Ese es el orden natural, es decir, el hombre ha venido para vivir de la agricultura. Las clases improductivas y estériles son los comerciantes. Mientras que Adam Smith tiene una nueva teoría económica, el liberalismo. Y el liberalismo es la libertad económica. Quiere decir que el Estado no debe controlar nada, no debe controlar que haya más oro y plata, no debe controlar que practiquen la agricultura, no. Hay que dar iniciativa a la propiedad privada, es decir, que los hombres mismos puedan crear sus propios negocios, y estos negocios luego van a generar riqueza al Estado a través de los tributos. Déjalos crecer, ¿sí? El Estado no debe intervenir más que en asuntos extremadamente urgentes. Y la ley que va a ordenar la economía va a ser la ley de la oferta y la demanda. Y lo que quiera el comprador es lo que el productor debe producir. Si el comprador, necesita tecnología, por decir hoy en día, entonces el vendedor, el comerciante, el que oferta, ¿sí?, debe vender más tecnología. Y los precios se irán midiendo según la oferta y la demanda. Si habrán muchos compradores, entonces van a haber también muchos vendedores, ¿no? Si se demanda mucho, se va a ofertar mucho también. Y los precios se van a manejar solitos. Digamos que esto ha sido lo que se practica hoy en día en casi todos los países del mundo. Veamos. ¿Y cómo era la sociedad antes, profesora? Si hacemos una comparación, pues vamos a tener que, mira, la antigua forma de gobernar era lo que se llamaba el antiguo régimen, ¿ya? Y por ejemplo, en el antiguo régimen el Estado lo maneja todo, mientras que en la Ilustración ahí hay división de poderes. En cuanto a la forma de gobierno, en el antiguo régimen es absolutista, manda el rey. Mientras que en la Ilustración hay una democracia, ¿sí? Por lo menos gran mayoría de la población va a tener algún voto, alguna voz en el gobierno. En cuanto a derechos, en el antiguo régimen, en la antigua forma de gobierno, solamente las clases privilegiadas tienen derechos, mientras que con la Ilustración todas las clases sociales tienen derechos. ¿Cuál es la función económica del Estado en el antiguo régimen? El Estado lo controla todo. En la Ilustración no hay intervención del Estado, recuerda. Los ideólogos son, en el antiguo régimen, es decir, quienes defienden que el rey debe mandar y debe controlarlo todo, Jacques Bousset y Thomas Hobbes. Mientras que en el lado de la Ilustración, los que van a sostener este pensamiento económico son los 3 filósofos franceses de la Ilustración, que son Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Y estas ideas, chicos, lo van a aplicar algunos gobernantes, ¿ah? Y cuando ellos lo asuman, es decir, ellos pues no le van a dar toda la libertad al pueblo, no, ellos van a ser también absolutistas, es decir, van a originar una forma de gobierno nuevo, una forma de gobierno que mezcle el despotismo o el antiguo régimen con la Ilustración. Y van a ser el despotismo ilustrado, es decir, reyes muy poderosos, pero que van a tener en su forma de gobierno algunas ideas de la Ilustración. Y van a aplicar medidas como, en justicia, nuevas leyes, supresión de la tortura, limitar la pena de muerte; en educación, que la educación llegue a las clases populares; en la religión, ya lo dijimos, que haya tolerancia religiosa; en economía también le hemos dicho, que haya fomento a la industria y libertad económica; en administración, que las personas que van a trabajar en el Estado estén preparadas para ello. Y en cuanto a ¿quiénes fueron esos reyes? Tenemos a lo siguiente. En Prusia, en lo que hoy vendría a ser Alemania, lo va a aplicar Federico II. Y Federico II va a renovar su ejército y la administración.
Va a establecer tolerancia religiosa. Bueno, ellos en sí tenían una religión nacional, ¿no? Que era la religión protestante. Va a fomentar la cultura entre su población. Porque yo les pregunto, ¿qué pueblo será más productivo económicamente? ¿Qué pueblo generará más riqueza a un país? ¿Un pueblo educado o un pueblo sin educación, un pueblo ignorante? Para ustedes, ¿no? En Austria, por ejemplo, ¿sí? Austria va a aglutinar, va a juntar varias naciones y los gobernantes que van a traer esa forma de gobierno con las leyes de las ideas de la Ilustración son María Teresa, la emperatriz, y su hijo José II. Y ellos limitaron el abuso de los nobles, abolieron la servidumbre personal, van a tener bastante control sobre la iglesia también. Acuérdate que el hombre de la Ilustración es menos religioso, por lo tanto a la iglesia también le van a poner límites. En Rusia lo va a aplicar Catalina II, y Catalina II fue terrible, tanto que le quitó sus bienes a la iglesia. En Rusia fomentó el desarrollo industrial, ¿sí? Y no aplicó reformas políticas. ¿Por qué? Porque ella quería un gobierno absolutista, ¿sí? Sin embargo, va a tener amistades con los filósofos de la Ilustración, tal como lo hizo, ¿sí? Federico II de Prusia, porque dice ahí, fue amigo de Voltaire. En España lo va a aplicar Carlos III, él va a aplicar reformas económicas, y esas reformas económicas son las que luego produjeron las rebeliones indígenas, chicos. En Francia lo quisieron practicar Luis XV y Luis XVI, pero lamentablemente el país estaba tan desgastado económicamente que no pudieron hacer nada. Ya el país estaba prácticamente prendido de un hilo que ya se iba al colapso económico, y lo que vino fue la Revolución Francesa. En Inglaterra van a asumir también esta forma de pensamiento, ¿sí? La Ilustración, ellos van a tener su monarquía constitucional, y en Alemania van a asumir un sistema republicano. Ahora sí, vamos a analizar fuentes sobre, mira, si en Europa se estaba buscando tener una población más educada, más culta, para que ellos investiguen, para que se innove el país, para que se culturice el país, porque a más educación, más riqueza también. Por el contrario, ¿qué pasaba aquí en el Perú? Y vamos a revisar dos fuentes que nos hablan de cuál era la realidad educativa en nuestro país. Y luego ustedes responderán unas preguntitas.